Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tenemos por aquí hoy, Katia? La madera ya lista. Como vieron ya, la cortamos y se pintó ya. Entonces está sequita y ya la pusimos por ahí para darnos cuenta más o menos de lo que va a ser el trabajo de hoy. La mayoría se pintó. Nos quedaron 2 palos extra que no teníamos en ese momento. Ya los cortamos. Ahora vamos a cortar el área del baño. Además, porque llegó a la ducha, una fantástica ducha. Tenemos el plato de la ducha. Por lo tanto, podemos hacer su base ahí en la madera. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad, hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Esta es la duchita tan linda. ¿Nos podremos duchar los 3 aquí? ¿Cómo los 3? Ah, con Paco. Está bien. Yo creo que 1 y de lado. No, está buena, está buena. Pero bueno, hay que ahorrar espacio, como saben. Esto es bastante chiquito. Ahora vamos a poner la ducha ahí y medir esta madera porque quiero cortar la madera, dejar que la ducha se apoye directamente al piso de la autocaravana. Ya que tiene un poco de aislamiento aquí, quiero que el plato de la ducha quede lo más cerca al piso posible por razones de Altura. Vamos a probar, medir, cortar y esas cosas. Bueno, aquí está un poco lo que tengo planificado. Medí un poco las dimensiones del plato de la ducha y ya sé el marco que tengo que fabricar aquí, cómo tiene que ser. Ahora me falta determinar a qué largo tengo que cortar estas 3 piezas de madera y ya entonces empezar a cortar las piezas del marco. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Probando si sirve? Me gusta esto aquí, me está gustando. Sí, está quedando bueno, papá. Gracias por la ducha que me vas a hacer. Ya alguien está estrenando la ducha. Y como es un gato, pues no necesita agua. Menos mal ahora. ¿Qué clase de baño te has dado, Quedó limpiecito, ¿Qué? ¿Ya te duchaste? ¿Te gusta la ducha? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora yo digo que creo que sobra un poco de madera por aquí. ¿Sobra? Mira cuánto sobra. Vamos a ver. Aquí está. Pues la fabricación del cajoncito de la ducha era para determinar cuánto hay que cortarle a estas 3 piezas aquí. Ya, márcalo. Pon una regla ahí y márcalo las 3. ¿Pero dónde quiere que acabe? ¿A los palos? Sí, ¿Más para cerca adentro? ¿Más para afuera? Un octavo para adentro del cuerpo. Ah, un octavo. ¿Por qué no? ¿Cuánto es un octavo? 2 Un milímetros más o octavo menos. es la mitad de un cuarto. Ah, ahora sí que está claro. Un octavo son Pero 2,16. espera, que lo quiere hacer Paco, no me lo deja hacer. Lo quiere hacer él sabe cuánto es un octavo. Oh, ya, apúntalo tú. Dale, quítate, Dale. gato feo. Ah, pero será posible, chico. Ya, Ok. vamos a cortar. Ya está. Sí. Esto más o menos aquí van. Pero nos dimos cuenta que hay que cortar algo por aquí también. Porque la idea es que se ponga abajo de la escalera para atornillar.
Entonces, ya en teoría tenemos todos los palos bien cortados, a la medida exacta. Lo que falta es... Dos ingenio. piececitas más. Porque yo quiero que el piso continúe hasta ahí, al mismo nivel. Por lo tanto, aquí hay que cortar dos piezas o una pieza, no sé. Una aquí y una bien finitica acá. Ahora lo pongo aquí a la distancia que lo quiero, pero claro que están a alturas diferentes. Este ya está más alto que este y este está más alto que este y que todos. Vale. Pero vengo con este palo aquí, marco la altura debajo de este y es a la altura a la que lo tengo que cortar y hago lo mismo con este. Vengo hasta acá, marco aquí abajo y es a la altura a la que lo tengo que cortar. Perfecto, wow, mira la diferencia que hay, ¿eh? Sí, tremenda. ¿Estás satisfecho? Perfecto. Déjamelo ver por aquí. Wow. Sí, me gusta mucho. Y entonces ya volvió el momento de pintar. Vamos a darle una segunda mano a las piezas que ya están pintadas. Pero que hoy cortamos y entonces Sí, se quedaron bueno, descubiertas. Y para reforzar un poco más, darle dos manos. Y darle la primera mano a las piezas nuevas que hicimos hoy. Y entonces luego ya buscar... Para que mañana se seque, exacto, para que mañana... Preparar las condiciones para mañana, que mañana lo vamos a pegar en el suelo. Wow. ¿Tienes sueño? ¿Estás cansado? Parece. No, muy cansado. ¿No? ¿Y por qué tienes sueño entonces? No sé. Me levantaron temprano hoy. Ah, bueno. Por hoy acabamos. Ya pintamos todo. ¿El Gatico está listo para ir para casa? Sí. Y entonces mañana vamos a coger un par de detalles que hace falta arreglar antes de empezar a pegar todos los palos al suelo, al piso. Pero va a ser rápido. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Chao. Bueno, ¿qué les parece el trabajito de pintura que hizo Katia? Muy satisfactorio. Quedó bueno, ¿eh? Proteger un poco la madera con pintura. Y ahora vamos allá definitivamente a empezar a trabajar en las piezas del piso. Sí. Tenemos que ponerlas en el lugar que van y creo que asegurarlas de alguna manera y para que queden en el lugar que queremos, no se nos vayan a mover. Por lo menos 3 de ellas que son donde se va a empatar luego el piso y ya, pegarlas. Pegarla nada más. Espacio. Miren para acá. Ni me pregunten nada, no me pregunten nada. Está lindo, ¿eh? Quiero instalar esto en el lugar que va y determinar dónde quiero que termine el piso. Bueno, la duda era, vamos a poner otro palito por aquí
para que el piso acabe hasta aquí, o lo vamos a dejar así. Yo quiero que el piso llegue lo más cerca posible de esto. ¿Qué estamos ganando en esto? Con esto. Que no haya un escalón hacia abajo y después, o sea, que no haya un hueco aquí al final del piso. Si el piso acaba aquí, vas a tener un hueco feo ahí. A la misma altura que termine la base del asiento, ahí termine el piso, pero entonces queda el hueco. Pero si el piso se pasa un poquito para acá, daría igual, casi. Entonces, ¿qué decidió el ingeniero? Aquí ya no hace falta una última pieza de madera porque como el piso va subiendo, pues ya el plywood que pondríamos acabaría apoyándose directamente en el metal. Y eso lo pintamos bien y lo pegamos ahí directo al metal y ya. ¿Viste? ¿Alguna vez tenemos suerte nosotros también? Sí, me parece que visualmente sería más bonito que el piso termine aquí recto, en una línea recta. Y luego de aquí hacia adelante pondremos alfombras de carro. Ah, perfecto. Más o menos. Sí. Entonces ahora este marquito lo vamos a atornillar. Vamos a colocarlo ahí. Ok. Y entonces lo vamos a atornillar. Lo vamos Para a después atornillar. pegar todo junto. Pues yo creo que después de 3 días de organización, cortadera, pintadera, pensadera y todo lo que sea, ya estamos listos. ¡Por fin! Ya estamos listos. Estos huevos están pegados y atornillados. Claramente después habrá que levantarlo y pegarlo para abajo. Miren. Con una sola pieza. Ajá. Y aquí ya hemos traído pesas artesanales, claramente. Tablones, uno por aquí y uno está por allá. ¿Dónde está? Sí, uno está por allá. Y nada. Tenemos todo, ¿no? Sí, vamos a poner pegamento y poner todo eso para ahí. Wow. A ver, esto va así. Entonces le vamos a dar la vuelta. Vamos a poner el pegamento y lo vamos a poner. Ok. Dale. Okay, ¿Listo? Listo. ¿Pasadito ahí? A ver. Ya. Pero. Oh, ahora sí. No hace espuma, tranquilo, así que puedes echarle toda la cantidad que tú quieras. Pero qué duro anda. Pero es flexible, dice. Au. Ok. Dale. Wow. Ey. Vamos. ¿Ya? Bueno, ¿qué tú crees? ¿Cómo quedó eso? Bien. ¿Qué les parece? Tenemos medio taller aquí haciendo contrapeso. Y medio patio. Bloques de todos tipos. Todas las tuercas, tornillos, pedazos de hierro, hasta la mandarria está por ahí.
Pero ya está pegado. Sí. ¿Qué tú A crees? ver, hay que esperar un par de días por lo menos que se seque. Y ya entonces quitar todo otra vez. Qué pesadilla. Quitar todo menos los palos. Pues sí, sería bueno que los palos se quedaran ahí. Ajá. Esperamos que los palos se queden ahí en su lugar tranquilo. Bueno, como ya saben... Ah, perdón. Tengo que ponerme aquí Exacto, para que yo no La parezca distancia. demasiado chiquita. para que las proporciones parezcan... Pero Vaya. tienes que ponerte de lado para que te vea más acorde. Y yo de frente así. Yo me tengo que poner de lado, así. Bueno, como pueden ver, ya terminamos la base, dile. La base del, ¿cómo es? La base de del, del piso. Espérense, dale un segundo, Estoy cansada y ya tengo las ideas confundidas. Bueno, las bases del piso, Las bases. las bases, para poner el insulation, para poner el aislamiento del piso. Eso es. Porque esta es solo la base. Ahora ahí entre cada palito va a ir aislante y después arriba irá un plywood. Espuma aislante. Entonces toda la parte de adentro ya está. El piso ya está y dentro ya no tenemos que hacer más nada. Lo que queda ahora, A no ser que se nos haya olvidado algo, pero bueno. por favor, no. Ahora queda arreglar las tres puertas ya definitivamente. Por lo menos la parte de colgarlas. La parte técnica. O sea, colgar la puerta significa Poner bisagras. ponerla con las bisagras ya a la autocaravana. Hacer que los cierres funcionen. Que los cierren. Y cuando ya la puerta, en el esqueleto de la puerta montada, cierre, abra y cierre bien, estaremos listos Dilo. para empezar a poner la piel exterior. Me pone muy contenta porque poner la piel exterior significa poner aislante también en todo, en todas las paredes de verdad, en el piso, en todo. Y entonces pared interior y ya después lo demás. Ya, rapidísimo. No, pero me gusta. Sí, ya va a empezar a coger forma, Sí. figura, va a estar cerrado, va a ir pareciendo más una autocaravana. Sí, vamos a empezar a pensar a cómo estarán las cosas por dentro, gabinete y todas estas cosas. Sí, no, estoy muy emocionada. Pero hoy, ya son las 8 y algo, Vamos a comer. no hemos comido nada, así es que vamos a terminar. Y Gracias por acompañarnos como siempre. les agradecemos mucho que vean nuestros desastres aquí Bueno. y que algún día vean algún progreso. Gracias por el cariño que siempre nos dan. Si les gustó, denos un me gusta. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Y compartan el video. todo Compártanlo lo que con quieran. todo el mundo, con la familia, con los amigos, con los vecinos. Cuéntenles de nosotros a ver si a alguien más le gusta y se suma a la familia. Claramente. Y como siempre, abiertos a consejos de cualquier tipo. Entonces, Si alguien sabe un poco de esto y cree que vamos a meter la pata, porque la vamos a meter, seguro. nos dan un consejo o nos enseñan cómo hacer alguna de estas cosas. Claro. Nosotros sabemos, yo tengo una noción, pero no sé el 100% de todo. Nadie lo sabe. Así que por eso somos muchos en el mundo, ¿no? Sí. Gracias. Nos vemos la queremos mucho. próxima. Nos vemos la próxima entonces. Nos vemos la próxima. Adiós.